viva. Acordaros que estamos predicando el libro de Juan, el evangelista Juan, desde el capítulo 1, versículo a versículo. Y todo lo que hemos ido hablando estas semanas. La semana pasada hablamos sobre el bautismo de agua, que venía referido a ese encuentro que tuvo Jesús con un religioso. ¿Os acordáis? Con Nicodemo. Nicodemo, que era de los principales de los religiosos, y se escondió y vino a Jesús de noche. Pues ahora Jesús tiene otro encuentro. El Padre le prepara otro encuentro con otra persona. Y el evangelista de evangelistas, Jesús, habla con ellas y la convierte. Y la transforma con su hablar solo. Porque la palabra de Dios tiene poder. Acordaros de la locura del evangelio. Locura para los que se pierden. Mas a nosotros los que creemos, poder de Dios. Amén. Capítulo 4 del libro de Juan. Vamos a leer, tendríamos que leer hasta el versículo 26, pero ya nuestra hermana nos ha leído del 19 al 16, o sea que vamos a leer los versículos que quedan. Es un poquito largo, pero como la conversación es amena, no será largo, ya lo veréis. ¿Lo tenéis? Juan, capítulo 4. ¿Amén? Amén. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice aquí una frase: y le era necesario pasar por Samaria. No es que fuera por la ruta que él llevaba, no llevaba a Samaria, pero el Padre le tenía algo preparado en Samaria. Entonces, dirigido por el Espíritu Santo, Jesús pasó por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque era un hombre, porque a la vez que era Dios, era un hombre. No es que estaba dentro de un cuerpo de hombre, no, sino que era hombre, se cansaba como hombre, sudaba como hombre y hacía todo lo referente a los hombres. Y cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Se tendría que traducir las 12 del mediodía, porque los israelitas cuentan las horas diferentes. La hora sexta son las 12 del mediodía. Cuanto más calor hace en Samaria, en el desierto de Samaria, allí en un pozo está Jesús, que le está pegando el sol y que está cansado y que está sudando. Y en ese momento viene una mujer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¡Qué extraño! A las 12 del mediodía, cuanto más calor hace, viene una mujer a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo? ¿Tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos, nos dice entre paréntesis Juan, el escritor, no se tratan entre sí, están peleados. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, igual que Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿os acordáis? Y Nicodemo se montó la película nacer de nuevo, otra vez en el vientre de la madre, y esto. A la mujer le pasa lo mismo. ¿Cómo? Señor, no tienes con qué sacarla. Si vienes todo sudado y estás sentado ahí, me pides a mí de beber, tú no tienes con qué sacar el agua.
y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y además no tenga que venir aquí a las 12 del mediodía con el calor que hace. Ya nunca más tendré que venir al pozo a buscar agua. Yo quiero esa agua. Y Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Venid los dos. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es ni siquiera tu marido. O sea, no habéis pasado por la boda. Esto has dicho con verdad, no has mentido. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, porque me has adivinado todas las cosas. Tú me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme a mí. La palabra créeme lleva implícito el a mí, porque es créeme a mí, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero mujer, te voy a decir más la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La mujer, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y por primera vez, escuchar esto, Jesús claramente dice estas palabras: yo soy el que habla contigo. En ningún otro lugar de la Biblia vamos a leer estas palabras de boca de Jesús, proclamando que Él es el Mesías directamente. Es la única vez que lo hace. Y no se lo dijo a los discípulos, ni se lo dijo a los grandes sacerdotes, ni a los grandes fariseos, sino que se lo dijo a una mujer pecadora. Muy pecadora. Jesús se le aparece a esta mujer y le dice: dame de beber. Dame de beber. Una mujer samaritana. Los samaritanos se consideraban enemigos religiosos de los judíos por diferentes motivos. Desde la separación de los dos reinos, acordaros que con David el reino estaba todo unido, con Salomón también, pero por los pecados de ambos, Dios los castigó en que el reino se dividiría en dos a través de los hijos de Salomón. Y uno fue el reino del norte y otro el reino del sur. Entonces, siempre han estado enemistados casi siempre entre ellos. Además de esto, los asirios cogieron... Los asirios se llevaron cautivo al reino del norte, a las 10 tribus, y regresaron algunos de los que regresaron. Y estos que regresaron se fueron mezclando con los pueblos, digámoslo así, con los gentiles, los pueblos gentiles del alrededor. Entonces,
ellos crearon una religión aparte, que es la que el Señor les había enseñado cómo tenían que adorar. Adorar primero en el tabernáculo y luego en el templo. Era obligatorio que el pueblo fuera una vez al año al templo, el tiempo de la Pascua. Lo hemos leído en Jesús, en la historia de Jesús, muchas veces. En las fiestas, el pueblo entero iba hacia allá. Pero los samaritanos se habían apartado y ellos consideraban que sus templos estaban en la parte del norte, en el reino del norte. Y por eso tenían esa enemistad siempre entre ellos. Además, tenían conflictos étnicos y culturales y entonces se evitaban entre sí. Pensar que los rabinos de aquella época no hablaban con mujeres. Los rabinos no se dirigían a las mujeres, y menos si estaban solas, y ni en público tampoco. Entonces ella se sorprendió. Un rabino me pide a mí que le dé de beber. Primero es judío, y luego por eso dice, soy mujer, que soy mujer samaritana. O sea, ¿cómo es que tú me pides de beber, que soy mujer samaritana? A las 12 del mediodía, una mujer pecadora, repudiada por las otras mujeres. Porque ahora nosotros abrimos el grifo y nos sale el agua, pero en aquella época se tenía que ir a buscar el agua a los pozos. Y las mujeres iban a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando el sol todavía no se había levantado, para poder llevar el agua. Pero una mujer que va al mediodía es porque el resto de mujeres no se querían mezclar con ella. Era repudiada, era una mujer pecadora, era una mujer del mundo, que las demás de la sociedad la tenían apartada. Ahora, era muy religiosa, eso sí que lo era. Ella, como diríamos hoy en día, llevaría su cruz, o llevaría su santito, o llevaría su medallón, o llevaría lo que sea, ¿me entiendes? Yo soy muy pecador, hago mi vida, pero yo creo en Dios y Dios me ayudará y Dios me va a ayudar. Y Jesús se acerca hacia ella. Este mensaje nos va a llevar unas pocas semanas, porque es un mensaje muy profundo. Hoy solo vamos a tocar superficialmente esta pequeña conversación que tuvo Jesús y la mujer. Jesús se acercó a ella. Esto nos va a enseñar una gran verdad. Dios es el que se acerca al pecador, no el pecador a Dios. Siempre ha ocurrido esto desde el principio. Vamos a buscar en Génesis, que es el principio, capítulo 3 y versículo 9. Allí estaba Corazón de Mantequilla, que todos sabéis quién es, a lo mejor Heidi todavía no lo conoce, a Corazón de Mantequilla. Bueno, Corazón de Mantequilla era un hombre que fue hecho a la imagen de Dios, que todos lo conocemos como Adán. Y Dios lo hizo bonito, lo hizo fuerte, lo hizo trabajador, lo hizo muy inteligente. Y un día Dios quiso probar su corazón y le dijo, mira, Adán, todo lo que tienes es para ti, todo. Los animales, las plantas. En aquella época no se comían animales, solo se comían plantas. Entonces, de todos los árboles que hay buenos, tienes melocotón, tienes mango, tienes fresas, tienes de todo. Para comer, puedes comer de todo, menos de este. ¿Ves esta higuera? No puedes comer de ella. No es que la higuera tuviera nada en especial, simplemente era que Dios quería probar el corazón del hombre. Y entonces le dice, el día que comerás, tus ojos se van a abrir y entonces tú eres el que vas a decidir sobre tu futuro, el que vas a decidir sobre tú, cómo tienes que llevar la moral. Ahora la moral la llevo yo, y yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es malo lo dejo aparte, a ti te doy todo lo bueno. Pero el día que comerás, ese día tú tienes que elegir, porque tus ojos serán abiertos y sabrás lo bueno y sabrás lo malo. Bueno, estaba ahí él y su mujer, él se perdió. Nadie sabía dónde estaba, él se perdió. Y Eva se encontró sola con una serpiente que le hablaba. Uy, un animal que habla, qué raro, porque los animales no hablan, y menos de Dios. No hay ningún animal que hable de Dios.
entendemos que detrás del animal había un ser inteligente, que es el que estaba hablando. Eva, ¿has visto qué bonito que es el árbol? Y Eva lo miró, y lo codició y le dijo, pues sí que tiene buena pinta. A mí me gustan mucho los mangos, pero estos higos, pues tienen una pinta que sí que me comería uno. Pero es que me han dicho que no puedo tocar ninguno de los árboles. Ella dijo, hombre, eso no se lo dijo Adán. La orden de Dios fue ese árbol, no el resto de los árboles. Dice, además me han dicho que si como, voy a morir. Y la serpiente le dice, anda Eva, eso es mentira, no te lo creas, mujer. Dios sabe que el día que comerás, serás como Dios. Vas a ser igual, vas a saber distinguir entre el bien y el mal. Mira qué cosa. Y Eva se lo quedó mirando el árbol y comió. Y entonces, una vez más, no se quedó ahí, sino que fue y se lo llevó a Adán. ¡Adán! ¡Adán! Y fue corriendo Adán. ¡Ay, cariño! ¿Qué quieres, cariño? ¿Qué es lo que necesitas? Mi amor, mi vida. ¿Qué es lo que necesitas? Mira, la serpiente me ha dicho que comiendo de este fruto no va a pasar nada. Simplemente vamos a ser como los dioses. Vamos a ser como los ángeles. Vamos a saber la diferencia entre el bien y entre el mal. Y no vamos a morir. Y Adán le dijo, mira, mujer, Dios nos ha mandado que no comamos de esto. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Tú has comido, pero no vamos a comer, vamos a pedir perdón y no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Eso fue lo que pasó? No. Lo que pasó es que corazón de mantequilla, ahora entendemos corazón de mantequilla. Su corazón no era un corazón duro, no era un corazón fuerte, sino fue un corazón que se deshizo delante de su mujer y comió. Corazón de mantequilla y costilla dura de roer, los dos introdujeron el pecado en este mundo. Ahora ya sabemos quién es corazón de mantequilla. Pues nos dice Génesis capítulo 3 y versículo 9, que después de que el versículo 8 dice así, y oyeron la voz de Jehová, porque se escondieron los dos, tuvieron miedo, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre había pecado, el hombre había desobedecido y fue Dios el que se acercó al hombre. No fue el hombre se huyó de Dios, el hombre se escondió de Dios. Fue Dios que fue al hombre, del Padre. Pero, ¿qué nos dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 9? Al final de la Biblia, al final del todo, casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 9. Hemos visto cómo el Padre se acercó al pecador, a este Adán. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 9, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién se acercó? Jesús. Aquí se acercó Jesús a todos nosotros, a todos los pecadores, para que por medio de Él tuviéramos perdón por los pecados. Acordémonos lo que hizo Dios con Adán y con Eva. Les mató un animalito inocente y los vistió con unas pieles. Ahora Jesús era ese animalito inocente que moría
no para tapar el pecado, sino para lavarlo, para limpiarlo completamente. Pero no solo esto, no solo el Padre y el Hijo se acercaron al pecador, sino que Juan, donde estamos leyendo la historia de la samaritana, Juan, capítulo 16 y versículo 8, nos habla de un ser que había de venir, que todavía no había llegado en la época de Jesús, que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Dice así, Juan, capítulo 16 y versículo 8. Y cuando Él venga, ¿quién es este Él? No está hablando de Jesús, porque esta historia la cuenta Jesús. No está hablando del Padre, está hablando del Consolador, del Espíritu de verdad, de su Espíritu, del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, se acercará al mundo pecador, y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Vemos este Jesús que se acerca a la mujer, porque Dios es el que toma siempre la iniciativa. Él se acercó a Adán, Jesús se acercó a todos para que por Él tuviésemos vida, y el Espíritu Santo se acerca al pecador para convencerlo de que necesita perdón, de que necesita algo más, de que la vida no consiste en comer y dormir y cuando se acabe la vida se acabó. La vida consiste en mucho, mucho más. Jesús le dice directamente a la samaritana, el don de Dios. Si supieses quién es el que habla contigo, si supieses quién es este regalo que está delante tuyo, el don de Dios. Esto nos tiene que traer a la mente obligatoriamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, es un don, es un regalo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que le estaba diciendo Jesús a la samaritana. Si supieses el don, si supieses el don de Dios, si supieses, y al final Jesús se lo tiene que decir, yo soy ese don. Yo soy el Mesías, la única vez en toda la Biblia en que sale esta proclamación. Y no fue a un justo, sino fue a un pecador. ¿Os acordáis lo que dijo Jesús? Yo he venido a buscar a pecadores. No a justos, no a limpios, sino a pecadores. Él vino a buscar a los pecadores. Como éramos todos pecadores. Pero Él hizo el paso con nosotros. Él hizo el paso con nosotros. Un día se acercó a nosotros y nosotros nos acercamos a Él. Cada vez que nosotros estamos orando, como por nuestro gran amigo Pablo, o como por otros, como por familiares, o por quien sea, Dios se acerca a esa persona a través de nuestras oraciones. Hay un mundo espiritual detrás que está actuando. El Espíritu Santo es el que se acerca, tal como hemos leído hace un momento. Es preciso que yo me vaya. Y entonces vendrá Él y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Muchas veces nosotros nos equivocamos, y nos equivocamos porque creemos que a través de nuestra justicia se pueden salvar nuestros hijos, por ejemplo, o se puede salvar a alguien. Y empezamos, es que tienes que hacer esto, es que a Dios no le gusta que hagas aquello. Y la persona que tienes delante te dice, ¿y a mí qué de tu Dios? Si no creo en Él ni quiero creer. Porque nosotros no podemos convencer a las personas. Es el Espíritu Santo que convence. El Espíritu Santo es el que convence. Ser la imagen de Cristo, orar,
son las dos armas más importantes del Evangelio. Ser la imagen de Cristo, ser la imagen de Cristo y la oración son las dos cosas más importantes del Evangelio. El resto lo hace el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles. Todos esperando que llegara el Espíritu Santo. 120 personas. Miles, por no decir millones. Jesús había sanado las dolencias, había hecho bien. Allí por donde iba le seguían multitudes. A la hora de la verdad se quedaron 120. Obedeciendo las palabras de Jesús. Esperar en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo. 120, orando en el aposento alto. Llega el Espíritu Santo. Es el momento del nacimiento de la Iglesia. Es el momento del nacimiento de la amada de Cristo. El nacimiento de su novia. Y ese día, aquel rebelde pescador se pone a predicar. Y se convierte en 5.000. Él solo fue duro y dijo, vosotros lo matasteis, vosotros, cada uno de vosotros, lo crucificasteis, todos gritabais, crucifícalo, crucifícalo, fuisteis vosotros. ¿Tú crees que así se puede convertir a alguien? Diciéndole que tú eres el culpable. Pues sí, dice que se compurgieron de corazón y se convirtieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hizo la obra. No fue la palabra, fue la palabra acompañada con el Espíritu Santo. Sí. Dice, y en aquella época, en aquel tiempo, la Iglesia, ¿qué hacía? Estaban todos juntos, unánimes, perseverando en el partimiento del pan, lo que acabamos de decir, en las oraciones. ¿Y qué más? Y Jesús añadía los que tenían que ser salvos. No los apóstoles. Jesús era el que lo hacía. La obra es de Jesús. Jesús se acercó a esta mujer pecadora y le dijo, yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador, yo soy el que te puede dar un agua viva solo para ti. Yo soy esa persona. No se lo dijo a multitudes, no se lo dijo a nadie, se lo dijo a una pecadora. Yo soy esa persona. Yo me acerco hoy a ti. Ella lo entendió. Más adelante, cuando leamos la segunda parte, la semana que viene o la otra, veremos cómo ella lo entendió. Y ella, regocijada, se fue al Samaria y a predicar a todo lugar. Es que hay uno que es el Mesías, realmente ha nacido el Mesías, realmente está aquí. Jesús puede dar agua viva otra vez. Jesús puede dar agua viva otra vez. El agua viva que Él le prometió al pueblo. Para los judíos, esta lectura no les lleva nada de nuevo. Ellos saben lo que significa el agua viva. Nosotros no, pero ellos sí. Ellos lo entienden claramente. ¿Sabéis por qué? Porque Jeremías escribió sobre el agua viva. Y Jeremías básicamente escribió de una cosa, de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción de todo el pueblo. ¿Por qué? Por sus maldades. Porque se habían apartado de Dios. Jeremías 2, capítulo 13. Claramente lo dice Jeremías. Sin tapujos, con la boca abierta, a todo el pueblo. Por eso no le pasaba todo lo que le pasaba a Jeremías. Lo pusieron en la cárcel, lo pusieron en un pozo, bueno, todo lo que tuvo que pasar. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva. Y la segunda, cavaron para sí cisternas, pero no cualquier cisterna, sino cisternas rotas que no retienen el agua. Era la comparación que estaba haciendo del agua y de Dios. El agua viva viene de Dios. Y es lo que le estaba diciendo Jesús y la enseñanza de Jesús. Ahora,
el apóstol Juan, que nos ha llevado por estos capítulos en Dios, baja a la tierra, se hace hombre, el Cordero de Dios, el bautismo y todas las cosas que nos ha llevado. Ahora, por primera vez, el apóstol Juan nos introduce a Dios dentro del hombre. No en el exterior, sino dentro del hombre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y a partir de aquí, el Evangelio de Dios hace un giro. Y ahora es Jesús actuando por el Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo actúa dentro del hombre. Y cómo el Espíritu Santo hace la obra para glorificar a Jesús. No para glorificarse a Él, sino para glorificar a Jesús. Porque la persona principal es Jesús. No es el Espíritu Santo, es Jesús la persona principal. El que dio la vida fue Él. Acordaros del versículo de Hechos de los Apóstoles. Y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, el Señor. No se lo dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser su cometido, pero Jesús es el centro del Evangelio, es el centro de la Iglesia, es el centro de todo. Cuando Juan en Apocalipsis se encuentra la visión del Apocalipsis de 7 candeleros y uno en medio de ellos. Los 7 candeleros son la Iglesia, las 7 iglesias, la Iglesia universal en toda la tierra. Y en medio está Jesús. No hay otro. El que está en medio de la Iglesia es Jesús. Y las iglesias donde Jesús no está en medio no son iglesias. Se creen iglesia, pero no lo son. No lo pueden ser. Que el Señor tenga misericordia. Estamos en los momentos de la apostasía. Estamos en los momentos finales. Donde Jesús lo dijo, donde el apóstol Pablo lo escribió. Vienen momentos peligrosos, dominados por demonios. Y dentro de la iglesia. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y me sustituyeron por otros dioses. ¿Qué habían traído otros dioses los judíos? Tontos no son. No habían traído otros dioses. Su corazón se había desviado del verdadero Dios a cambio de otro Dios. Ese Dios, pues para ellos era las riquezas de aquel momento. Era un pueblo muy rico. Era un pueblo que les iba bien. Era un pueblo que todo lo que hacían lo hacían falsamente, todo era de vista para afuera, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Ezequiel lo escribe claro. Ezequiel dice, cuando vi y entré en el templo, vi unas figuras y vi unas cosas que eran horrendas. Y Dios le dice, es lo que había en los corazones de los sacerdotes. Su boca clamaba a Dios, pero sus corazones eran idolatría, eran sexualidad, eran 1000 cosas menos lo que tenían que ser. Esas son las cisternas rotas que cambiaron. Más adelante, el mismo Jeremías, en el capítulo 17 y versículo 13, nos dice: Oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Jehová. Jeremías 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, porque es la esperanza de Israel. Nuestro Dios es la esperanza, es nuestra esperanza, el único que puede ayudarnos. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dijeron a Jehová, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces, los judíos entienden claramente, cuando han leído el Evangelio de Juan, y cuando Jesús les dice aguas vivas, ellos lo entienden claro. Agua viva es el Señor, es nuestro Dios.
es el que nos bendice. Pero aquí introduce Jesús algo nuevo. Es que estas aguas brotarán de tu corazón como un manantial de aguas que saltan para vida eterna. Aquí Jesús está introduciendo algo más, que la mujer lo entendió. No es la sed exterior que tengo que apagar, sino la sed interior. Cada ser humano tiene una sed interior. Cada uno lo apaga de una manera. Mirad, Zacarías, capítulo 14 y versículo 8, nos va a hablar de esta agua viva, que es Jesús y que se le prometió al pueblo de Israel. Zacarías está antes de Mateo, justo antes de Mateo. Zacarías 14 y versículo 8. Aquí, el versículo 14 de Zacarías está hablando de la segunda venida de Cristo. 14, versículo 8. La segunda venida de Cristo, cuando el Señor vendrá en gloria. Y está hablando de lo que va a pasar. Y dice, y acontecerá que en ese día concreto, el día que vendrá Jesús, no habrá luz clara ni oscura, el versículo 6. Será un día el cual es conocido de Jehová, pero no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, aguas de salvación. Jesús mismo se presenta en Jerusalén, se sienta en el trono de David y de él salen aguas vivas. Estas son las que el pueblo estaban esperando. Estas son las que el pueblo estaban esperando. Pero el agua que nos habla Jesús, el agua que nos habla Jesús es un agua que no solo nos limpia, sino que nos lleva a la vida eterna. Y esa agua nos lleva a vivir una vida santa, a una vida sin pecado. Ezequiel fue el que lo entendió mejor. Ezequiel 36, de los versículos del 25 al 27. Ezequiel está después de Daniel, después de Jeremías, antes de Daniel, perdón, y justamente antes de Daniel, el capítulo 36, versículos 25 y 27, muy cerquita de Zacarías donde estábamos. Para atrás, ¿lo tenéis? Ezequiel 36 y versículos del 25 al 27. Esparciré, ¿lo tienes? Os esparciré, sí, 25, 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero no solo eso, os daré corazón nuevo, y te pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Veis? Como el agua va acompañada del espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Podría haber dicho el corazón de mantequilla, y os daré un corazón de carne. Y aquí todos sabemos de qué hablamos, del corazón decantado al pecado. Y quitaré vuestro corazón y lo cambiaré. ¿Esa obra quién la hace? ¿La hacemos nosotros? ¿O la hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Entendemos ahora cuando Jesús le dice a la mujer, esa agua que tú ya sabes, que lo has leído en Jeremías y sabes la historia, es que saldrá de ti para la vida eterna.
Es que esa agua es la que te hará llevar una vida recta, una vida buena delante de Dios, la que cambiará tu corazón, la que lo transformará. Pablo más adelante escribió, porque nosotros vamos de gloria en gloria, poco a poco. Vamos venciendo el pecado, vamos cambiando nuestra vida hasta que veamos a Cristo a cara descubierta. Lo dice así Pablo. Es el caminar del cristiano. No es una transformación instantánea, no existe la transformación instantánea. Existe la conversión, aceptar a Cristo, pero luego viene el caminar con el Señor. Volvemos a la samaritana. Volvemos a Juan. Que no tenemos que quitar nunca la señal de Juan, que ahí donde está. Respondió Jesús y le dijo, ¿así que tú quieres esta agua? Pues tienes que saber que cualquiera que bebiere de esta agua, de la que tú coges, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Qué agua hay en el mundo? ¿Qué agua nos ofrece el mundo para tapar nuestra sed espiritual? ¿Religión? ¿Cuántos se centran en las religiones? Es que yo tengo que hacer esto para llegar al Señor, para llegar a Dios. Yo hasta tengo que matar por mi Dios, lo estamos viendo estos días en la televisión, con el grupo Hamas, en el nombre de Alá, las atrocidades que ha hecho con niños, con mujeres, con ancianos, atrocidades, en el nombre de Alá. ¿Cuántos, no solo en el nombre de Alá, en el nombre de Dios, han matado y han asesinado? La Santa Inquisición, etc. Y en el nombre de Jesús, te hablo de la Santa Inquisición y otras cosas, porque son religiones, no es una relación, es una religión. ¿Cuántos tapan su sed con sexo, como ella? 5 maridos, ninguno le gustó, a lo mejor uno era así, el otro era así, ninguno le gustó. Y al final se quedó con uno que no era ni su marido. Vivía con él en Amasiato, en pecado. ¿Entiendes? Vivía con él hasta en pecado. Ya no le interesaba nada. Ella quería tapar su sed. Es que este hombre me va a tapar mi sed. Es que este hombre va a cumplir lo que yo necesito. Es que esta mujer va a llenar el hueco de Jesús. Otros, los estudios, se centran en estudiar, y yo quiero estudiar y hago la carrera y hago la maestría, y se pasan el día estudiando y llenando la cabeza de sabiduría, tapando el agujero que tienen, no de una forma racional, sino con una sed que nada les puede quitar la sed, nada les puede ahogar la sed que lleva el mundo. Las distracciones, las mujeres, los hombres, y un largo etcétera, el deporte, etcétera. Cuando uno se centra y su Dios es aquello. Cuando Dios les dijo, es que me habéis cambiado a mí, que soy el agua viva, por unas cisternas que para colmo están rotas y que el agua se escapa. Esos son los dioses de cada uno, porque cada uno pone en su interior. Yo amo el trabajo, yo amo la televisión, yo amo internet, yo amo lo que sea. Yo amo más que a Dios. Y el mundo, a través de eso, quiere quitar su sed. Por eso Jesús le dice, si vuelves a beber de esa agua, de la misma que estás bebiendo, de tus maridos, de lo que sea, volverás a tener sed. Sí que la vas a pagar por un poco corto espacio de tiempo. Imagínate, llevas 5 maridos y a lo mejor vendrán 5 más detrás. Sin embargo, el agua que surge del interior es el Espíritu Santo.
Por eso, nos llena con su fuego. Acordaros, puedo repetir lo mismo, los dos apóstoles que están tristes, que su maestro ha muerto, que van camino a Capernaum. Eso desaparece un viajante con ellos y les habla, y les dice, y les cuenta. Y cuando se va, reconocen que era su Mesías que había resucitado. ¿Que no lo notaste el fuego que había dentro? El Espíritu Santo estaba actuando. ¿Que no lo sentiste? Como nos ardía sus palabras, era un fuego dentro. Esa sed se había tapado. Por fin estaba gozoso. La sed del Espíritu Santo. Ahora, Juan nos va a explicar mucho del Espíritu Santo. Es el libro que más nos explica del Espíritu Santo. Y nos va a decir que, hermano mío, el Espíritu Santo te va a recordar lo que has aprendido. Si no lo aprendes, es imposible que te lo recuerde. No te va a meter con un martillo. No va a venir un rayo del cielo y te va a abrir la cabeza y te va a meter los versículos de la Biblia. No, amigo mío, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia, es obligatorio, para que el Espíritu Santo lo utilice. Porque es el Espíritu Santo lo que lo utilice. Dice, mira, llegará un día en que seréis perseguidos, les dice a sus discípulos. Y os van a perseguir, y os van a hacer daño, y os van a hacer de todo. Pero te digo una cosa, aquel día no pienses ni lo que vas a decir. Porque el Espíritu Santo que llevas dentro, Él mismo te recordará todo lo que tienes que hablar. Se encontraba Pablo en medio de una reunión, de un gran juicio donde estaban juzgándoles. Y les empieza a predicar. Él no sabía lo que iba a decir, pero les empieza a predicar. Al final muchos de aquellos creyeron. Incluso hubo uno de los principales que dijo, ¡uy! Has estado a punto de convencerme de que me convirtiera al Evangelio. Has estado así de cerquita para que me convirtiera al Evangelio. No son las palabras, es el Espíritu Santo actuando a través de las palabras. Pero si no sabes las palabras, ¿cómo van a salir estas fuentes de agua de vida eterna? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree. El que cree en mí. El que cree en mí. Amén. Juan 7:37. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando entra en un cristiano? Lo primero que hace, Jesús lo dijo de otras palabras. Dice, mira, cuando encontramos una persona que está endemoniada y le quitamos el demonio y que el demonio se vaya de él, y la casa se queda barrida, se queda limpia, se queda bien, se queda ordenada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en nuestros corazones, ordena nuestra vida. Lo primero que hace, nos afronta con nuestro pecado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Mujer, ves a buscar a tu marido. Lo primero que hizo. ¿Ahora ya crees? Ahora vamos al ataque. ¿Ves a buscar a tu marido. No, es que yo no tengo marido. Ah, ¿no tienes marido? No. Tuve 5, pero este que vivo no es tu marido. ¿Eso lo dice Jesús? Sí. Tuviste 5, pero este no es tu marido. No has mentido. Has dicho bien. Has dicho bien. Porque el matrimonio es una cosa muy sagrada para Dios. Quizá en el mundo sirvan los papeles mojados, sirvan muchas cosas, pero en la Biblia no. Cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no está diciendo compañeros, amigos, está diciendo maridos. La palabra marido lleva una connotación legal. Legal. Si tú no estás casado legalmente, tú no puedes decir mi mujer.
Tú podrás decir mi compañera, lo que tú quieras, pero no es tu mujer. Ahora, si tú tienes el acta de matrimonio, como le dijeron a Jesús, cuando tenemos el acta de matrimonio, entonces Dios les dio permiso al acta de divorcio. No se pueden divorciar si no están casados. Uno no se puede divorciar si no está casado, es obligatorio. Maridos, amar, maridos, es que la palabra maridos te lo dice claramente, no dice amigos. Son cosas muy serias para el Señor, porque una vida en amasiato es una vida en pecado. Y es lo que le estaba diciendo Jesús, enfrentando el pecado, de cara. Este es el pecado y eso es ahí donde tenemos que trabajar, buscar solución para que esto no pase más. ¿Qué hace más el Espíritu Santo? Primera de Corintios, capítulo 2, no lo busquéis porque es un versículo muy cortito. Capítulo 2 y versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Alguno de nosotros nos podemos poner en la mente de Dios? Es imposible, nadie. Pero la segunda parte del versículo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo que tenemos la mente de Cristo? Yo no puedo entrar en la mente del Señor y tengo la mente de Cristo. Sí, aquí. Esta es la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo lo que Cristo quiere que sepamos de Él, aquí está. No hace falta que venga un sueño, no hace falta que venga un ángel y me diga, es que el Señor, no, aquí lo dice. Mi Señor glorioso, ese tan hermoso que hemos cantado, Apocalipsis capítulo 1 nos lo nombra, con vestiduras blancas, con un cinto, con unos pies de bronce bruñido, con una mirada, con unos ojos penetrantes. No hace falta que venga un ángel y me diga, es que el Señor es así. No, es que ya me lo dice. Yo ya tengo la mente de Cristo, que actúa a través del Espíritu Santo. No es una cosa esotérica, es una cosa real. Es un contacto real con el Señor. Ese espíritu que nos dice en Efesios, ¿acordáis lo que os he dicho en Efesios hace un momento? Es un libro, el más profundo de la Biblia. El apóstol Pablo fue soltando perlas sobre perlas de lo que había visto en el cielo, que no se le permitió escribir, pero es que dice cosas tan profundas, Efesios. Capítulo 5, versículos del 15 al 20. Del 16, perdón. Digo pues, andad en el Espíritu y no... Perdón, me he equivocado, disculpad. Perdona, no, que me he ido a Gálatas, perdón. Capítulo 5, el versículo 15, perdona, me he equivocado. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que estáis viviendo, hermanos, son buenísimos. Son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos entender cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a hablar y me va a decir cuál es la voluntad del Señor si no leo la Biblia? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Uno se embriaga con vino, hoy está contento, feliz, y por la mañana, ¡boh!, el dolor de cabeza, los malos pensamientos y 1000 cosas más. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero es que esto de ser llenos del Espíritu Santo, es que estas aguas vivas que tengo en mí, sí, para que estas aguas vivas que estén en ti
estén en ti, hay que buscarle sitio. Porque si no les buscas sitio, no están en ti, están muy poco en ti. Cuanto más de ti hay, menos de agua viva, menos del Espíritu Santo hay. Cuanto más te vacías, más se llena el Espíritu Santo. Lo que está diciendo la palabra aquí, sed llenos, no significa llenar un vaso desde el exterior, sino del interior se llena el vaso y sale hacia afuera. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Está diciendo en el Antiguo Testamento. Es del interior a los demás, no del exterior a mí. Sed llenos de dentro hacia afuera. Que esa transformación que tú has tenido llegue a los demás, no de los demás hacia ti. ¿Entendemos? Hablando, y entonces dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aguas vivas que saltan de nuestro interior. Hay mucho más que hablar, pero ya hablaremos más la semana que viene. Hoy nos quedamos con esta conversación, con la introducción que ha hecho el apóstol Juan del Espíritu Santo, con estas aguas vivas que brotan de nuestro interior y que no solo transforman nuestra vida, sino que nos llevan en un camino, que es el camino de la salvación. Así es como dice Pablo, que es como el caminar. Miremos cómo andamos, miremos cómo caminamos, miremos cómo nos vestimos, vistámonos del nuevo hombre, despojémonos del antiguo, etcétera, etcétera. Hay miles de versículos que van sobre la misma línea y que iremos tratándolos poco a poco. Sobre la misma línea, vamos dirección a un lugar y ese lugar se llama la vida eterna. Y nuestra vida tiene que estar cambiada para llegar a la vida eterna. ¿Amén? Amén. Gracias, Padre, por esa agua viva, porque un día te acercaste a nosotros a través de Jesús, Señor, porque nuestros corazones fueron impactados por tu palabra, por el Evangelio, por el poder del Evangelio de salvación, porque nacimos de nuevo, porque tu Espíritu está en nosotros y porque tenemos esas aguas que han saciado nuestra sed. Nosotros no te hemos cambiado por unas cisternas y unas cisternas vacías, sino que ese manantial de agua viva está en nuestros corazones. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice a todos aquellos que todavía no te conocen, pero que pueden también entender que de ellos puede surgir este manantial. Es tan sencillo como creer en Jesucristo, como Señor y como Salvador. Es reconocer que soy un pecador, es reconocer que he andado mal toda la vida y que quiero cambiar esta vida. Quiero que haya un cambio. Y ese cambio, tal como hemos leído en Jeremías, lo hace Dios. Y nos pone espíritu nuevo y nos cambia ese corazón de mantequilla por un corazón de carne. Y podemos andar en sus caminos. Y eso lo hace Dios. Solo por nuestra fe, por la medio de la fe, a través del Espíritu Santo en Jesús. Y así te pedimos, Padre, que todos aquellos que tengan esta necesidad de agua se den cuenta. Y todos aquellos que os habéis dado cuenta que tenéis algo dentro, una sed que no se apaga, es el momento de entregar la vida a Jesucristo y dar media vuelta y arrepentirse. Es como aquel que va por un camino y dice, pues si de aquí solo voy al despeñadero, de aquí me voy a caer, doy media vuelta, me arrepiento de mis pecados y voy hacia Jesús y pido perdón por mis pecados.
Y acepto a Jesús en mi vida como mi Señor y Salvador. Y prometo seguirle todos los días de mi vida. Y creo que esa obra que hiciste en la cruz la hiciste por mí, exclusivamente por mí. Como hablaste a la mujer samaritana, hoy me hablas a mí de que soy pecador, que tú eres el único Salvador. Y por eso moriste en la cruz y por eso resucitaste al tercer día. Y yo creo que resucitaste y que estás vivo y por eso estaré vivo por ti, contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.